Dale. Ahí estamos. Ahí está. A ver. Está. Perdón, me tomé un mate. Ahí. Bueno, como dije, expliqué recién los requerimientos de las bacterias lácticas, ¿sí? Y cuál es el objetivo por el cual necesitamos que la fermentación maloláctica se dé a cabo. Bien, una vez que la fermentación maloláctica se produce, ¿sí? Empieza otra operación, o le sigue, mejor dicho, otra operación, y acá empiezan a jugar los trasiegos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es un trasiego? Es cambiar un líquido de un depósito a otro, digo, para que se entienda. Eso es trasegar. Se entiende por primer trasiego en separar el vino de las borras gruesas, ¿sí? Cuando nosotros realizamos el descube donde extraemos el vino gota, ¿sí? El vino sale turbio, ¿sí? Después, al cabo de unos días, los sedimentos empiezan a precipitar. A la vez se lleva a cabo la fermentación maloláctica, es una turbidez. Una vez que termina la fermentación maloláctica, todos los sólidos precipitan, ¿sí? Bien, en el primer trasiego, ¿qué hacemos? Separamos el vino de las borras gruesas. Nosotros llamamos borras gruesas porque ahí eliminamos la mayor cantidad de borras provenientes de la fermentación, ¿sí? Y esto generalmente se da entre los 7 y 10 días posterior o finalizada la fermentación maloláctica, ¿sí? O sea, una vez que el vino ya está estático, por diferencia de peso, digo, los sedimentos van a precipitar al fondo del depósito. Así que lo que hacemos en el primer trasiego es extraer el líquido limpio por la parte superior y lo enviamos a otro recipiente. Las borras generalmente están constituidas por partes sólidas de la uva, o dejo, tierra, puede venir, también viene ahí en la misma uva, ¿sí? Y, por supuesto, los cuerpos de levaduras muertas, ¿sí? Y cualquier tipo de compuesto que pueda haber, o rezago que pueda haber quedado de la fermentación, ¿sí? Si no separamos rápidamente el vino de las borras, estas empiezan a actuar, o sea, actuar como, le confieren gustos desagradables al vino. ¿Sí? Generalmente las borras está cargado de reductonas, y las reductonas en el vino se empiezan a percibir como el olor a huevo podrido. Digo, acá vuelve a jugar un papel importante el ácido sulfídrico, ¿sí? El tiempo de contacto excesivo entre el vino y las borras generalmente termina confiriendo estos gustos a reducido, ¿sí? Y aromas sobre todo. Bien. Ahí vuelvo a hacer mención al proceso de trasiego, que el vino se extrae por la parte superior, dejando las borras. Bien. Segundo trasiego, puede darse o no, después de la fermentación maloláctica, o directamente, como dije, del descube, se deja que se lleve a cabo la fermentación maloláctica y después se hace un solo trasiego. En el primer trasiego siempre vamos a eliminar las borras gruesas, si lo hacemos previo al inicio de la fermentación maloláctica, que puede pasar, porque como dije, generalmente la fermentación maloláctica se puede dar al final o en el último tercio de la fermentación alcohólica, o no. Puede esperar unos días y después arranca espontáneamente. Y después, en ese esperar de ese par de días, el vino ya se me autoclarificó porque está estático y aprovecho y hago el primer trasiego, ¿sí? Si se produce la fermentación maloláctica posterior, me va a volver a generar una turbidez, propiamente por la actividad microbiológica en el medio, pero después realizo el segundo trasiego donde las borras son más finas. De hecho, hay bodegas que realizan vinos o partidas de vino con crianza sobre lías, se llama. Cuando digo lías, hago referencia a las borras o fango, de acuerdo al autor que mencione. ¿Por qué? Porque estas borras finas están cargadas de otros compuestos, básicamente manoproteínas y polisacáridos, ¿sí? Que le confieren al vino organolépticamente características más suaves y sedosas en boca, ¿sí? Por eso se hace la crianza sobre lías, que generalmente se realiza en barricas, y periódicamente
se utiliza un bastón para hacer el famoso batonaje. ¿Qué es lo que hacemos? Enturbiar el vino. Porque las borras van a precipitar en el fondo y necesitamos que estén en contacto permanente en el líquido para hacer y tenga resultado la crianza sobre el hígado. Es otra característica también. Una vez que mi vino ya hizo la fermentación maloláctica, yo ahí puedo decir que mi vino está microbiológicamente estable, o sea, ya no debiera tener ningún riesgo microbiológico durante el resto del proceso de vida del vino, siempre y cuando tenga los cuidados que corresponden. En este momento, una vez que yo ya logré que mi vino esté estable microbiológicamente, vuelvo a corregir la concentración de anhídrido sulfuroso a 35 miligramos por litro. ¿Sí? Esa es la concentración como estándar para un vino estándar. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que en el caso de vinos abocados o vinos dulces, la concentración de anhídrido sulfuroso tiene que ser mayor. Vamos a recordar que si no realizamos una filtración esterilizante, donde separemos todos los microorganismos de mi vino, y tengo sustrato en el medio, cuando hablo de sustrato puede ser azúcar o puede ser ácido málico, se puede producir una refermentación. ¿Sí? Por eso hace referencia ahí que en el caso de los vinos abocados o con resto de azúcares, la concentración de anhídrido debe ser aún mayor. ¿Sí? Bien. Acá juega un papel importante esta operación que se puede realizar o no, la famosa clarificación. ¿Sí? La clarificación consiste en la separación física y precipitación de las partículas sólidas, ¿sí? Pueden ser remanentes del primer trasiego, en donde de forma autónoma no pueden precipitar, utilizamos algunos coagulantes que pueden ser de origen orgánico o inorgánico. ¿Sí? Básicamente para obtener vinos limpios se utiliza la clarificación, o para extraer algún tipo de compuesto que nosotros lo tenemos en exceso. En el caso de los vinos blancos, o para los vinos blancos se utiliza caseína. La caseína es la proteína de la leche, como caseinato de potasio, se vende comercialmente, en esas dosis, de entre 10 y 50 gramos por hectolitro. La bentonita, que es una arcilla, también se utiliza más que nada para limpiar. La bentonita es como de uso universal, digamos. Se puede utilizar en vinos tintos, blancos y rosados, ¿sí? Y hasta en base para espumante. En cambio la caseína no, es específica para vinos blancos. En el caso de vinos tintos, utilizamos gelatina, puede ser, ¿sí? En dosis de 3 a 10 gramos, o generalmente la clara de huevo, que también lo que utilizamos o aprovechamos de la clara de huevo es la albúmina, la proteína del huevo, y podemos combinarla también con bentonita. Esta operación la podemos aplicar o no, es indistinto, ¿sí? Generalmente usamos clarificación cuando tenemos exceso de tanino. Yo les comenté, si tenemos una maceración prolongada o, no, o se nos pasó la mano con la frecuencia e intensidad de remontajes o bazuqueos y tenemos vinos muy astringentes o secantes, bueno, la mejor forma de sacar ese exceso de taninos es clarificando. ¿Con qué? Con clara de huevo. ¿Sí? Separamos la clara de la yema, generalmente son 1 o 2 claras por barrica. Homogenizamos las claras, agregamos un poquito de agua, un poquito de sal para que no se coagule, y una vez que obtenemos el líquido homogéneo, lo que hacemos es incorporarlo al volumen a clarificar y homogenizar toda la masa, asegurar de que el clarificante entre en contacto con todo el volumen, y después, por gravedad, va a ir clarificando y haciendo su efecto. ¿Sí? Digo, con cualquier clarificante tenemos que lograr primero hidratarlo y que quede homogéneamente, y después asegurarnos que se incorpore homogéneamente al vino. Si preparo, por ejemplo, una bentonita y la agrego directamente al tanque y no homogenizo, esa bentonita se va a ir al fondo. O sea, no va a tener el efecto clarificante. ¿Sí? Bien. Esta operación importante durante el proceso de guarda o añejamiento de los vinos, ¿sí? En la bodega, es el relleno de las vasijas, ¿sí?
las debemos rellenar periódicamente. Entendamos que el vino, durante su proceso de conservación y guarda antes de ser envasado y liberado al consumo, se va a contener en diferentes recipientes, ya sea piletas, tanques de acero inoxidable, tanques plásticos o barricas. Tenemos que asegurarnos de que esté lleno, o sea, lleno en su totalidad, y tenemos que evitar el espacio mermo, ¿sí? O sea, la merma entre la superficie del líquido y la tapa del envase, ¿sí? Se deben rellenar periódicamente las vasijas a fin de evitar que el vino esté en contacto con el aire, ya que el oxígeno presente en el mismo favorece el desarrollo de bacterias acéticas que avinagran el vino. ¿Qué es lo que hace el oxígeno del aire? Va a oxidar el alcohol etílico a etanal. Después, en una oxidación aún más prolongada, va a pasar de etanal a ácido etanoico. ¿Qué es el ácido etanoico? El vinagre. O sea, favorecido con el desarrollo de las bacterias acéticas que producen vinagre, ¿sí? Bien, esta operación consiste en agregar vino de iguales características a las vasijas para rellenar, ¿sí? Tiene que ser un vino que esté sano y tenga iguales características, ¿sí? Evitar rellenar con vinos enfermos, si no terminamos arruinando todo, ¿sí? Regla general del bodeguero también, disponer de envases de diferentes tamaños, ¿sí? De diferentes tamaños. ¿Para qué? Justamente cuando hacemos algún movimiento, algún trasiego, y nos sobra algún volumen más chico, ¿sí? Tenemos que tener el envase. Siempre envases de diferentes tamaños, ¿sí? Para que no queden mermos. Y bueno, se deja por supuesto reposar hasta su envasado. Y terminó. Por suerte, se acabó. No, la verdad que es súper claro, Pedro. La verdad que se nota que sos docente, porque nos vas llevando, eh, vas dirigiendo la presentación de una manera muy clara. Bueno, le doy lugar a los chicos a ver si se animan a hacer alguna pregunta. O Flor, el otro profe también que anda por ahí. Walter, está silenciado. Ahí lo solucioné. Dale, dale. No, yo lo único que, más que una pregunta, era un asombro. Yo la verdad que no sabía que era tan complejo la elaboración, tantos pasos. Yo sí tengo una duda. Tenía idea de las etapas, todo bárbaro, pero no tanto detalle en los procesos, ¿no es cierto? Muchas cosas que no sabía. Otra cosa para poder discutirle a los hinchas de la cerveza, que la cerveza es una bebida totalmente inferior. No hay forma de equipararlo con el vino. Miren, para que tengan en cuenta estos procesos o estas diferentes etapas, mejor dicho, las diferentes etapas que hemos visto durante el proceso de elaboración del vino, son operaciones universales, adaptadas, vuelvo a repetir, a la escala de producción. Yo hice referencia mucho a este tipo de escala pequeña, artesanal o casero, pero digo, a nivel industrial, las operaciones son las mismas. Que no las realiza en algunos casos una persona, las hace una máquina, pero digo, las operaciones son todas universales. No hay secretos en esto. Claro. Yo tengo una duda, pero en la parte de cosecha. O sea, yo antes estuve en la parte de cosecha de uva acá en Puertas de Labra, y viste que vos dijiste que con el tema de las lluvias no es recomendable cosechar, más que nada porque, bueno, es como que me habías dicho algo de la flora. Puede ser que también pierda azúcar una vez ponele que empiece a llover y se siga cosechando el grado de azúcar. Totalmente, totalmente. Es lo que comenté recién. Uno de los inconvenientes que tenemos cuando llueve, al momento de la cosecha, primero es que disminuye la carga microbiana
que va adherida a la uva, ¿no es cierto? Pero acá en la zona, no es un tema importante para la gran mayoría porque todos utilizamos levaduras seleccionadas o la gran mayoría, ¿sí? Digo, no nos influye ese punto de vista de la disminución de la carga microbiana. Pero sí, digo, nos afecta mucho el efecto dilución que tiene el agua sobre el fruto, el cual hace que disminuya el azúcar. ¿Sí? O sea, cuando llueve, no podemos cosechar, porque nosotros ya estimamos, hicimos un control de madurez, definimos un grado alcohólico, un punto de madurez, si llueve, o sea, se nos disminuye. Y como te dije, en una hora de lluvia vos podés disminuir 1 o hasta 1,5 grados de alcohol en el producto. O sea, si no parás la cosecha, vos preveías un vino con 13 grados de alcohol y podés obtener uno con 11,5, o sea, una base de espumante, por así decirlo. Pero sí, la mayor influencia es eso, la disminución del tenor azucarino. Y con respecto al rocío de la mañana, viste que, o sea, por lo general cuando se cosecha es como que la uva está siempre mojada. ¿Eso no influye en nada? Sí. No influye en nada porque ahí sí tiene su efecto, como te dije recién, la pruina. Porque son gotas muy, muy pequeñas. La pruina es un compuesto hidrófobo, o sea, evita que el agua atraviese esa capa. ¿Me entendés? Calcula que el rocío de la mañana, si vamos a las 7 de la mañana, para las 8:30, a las 9, ya no hay rocío. Digo, calentó la temperatura del ambiente, el sol, y se evaporó todo el rocío. Digo, no tiene efecto. No así una lluvia constante de 1 hora que te lluevan 100 milímetros, digo, es fatal, ¿me entendés? Primero, la disminución del tenor azucarino y segundo, digo, que se hace inaccesible ingresar al viñedo a realizar la operación de cosecha. Otra, pues, redensa la loca. No, no Viste que está bien. ponele, cuando está, cómo te puedo decir? Cuando la uva está expuesta al sol por mucho tiempo, se le salen tipo como manchitas. Poner el ejemplo en las blancas salen como manchitas marrones. Eh, o sea, ¿qué puede afectar el tema del vino? ¿O no afectar nada directamente? No sé si me hice ¿Como un entender. quemado? ¿Como un quemado? Sí, es como que cuando, ¿qué pasa? O sea, por lo que vi, no es como la uva, en el caso de las blancas, tiene que tener tipo un grado de sol. O sea, no tiene que estar expuesta totalmente. O sea, tiene que tener un poco de sombra. Ujú, Una uva cuando está expuesta por mucho tiempo, por ahí se le empiezan a salir manchitas marrones. ujú. No sé si eso le afectaría algo al vino. Justo se había desconectado, Pedro. Ahí lo tenemos de vuelta. Vas a tener que hacerla de vuelta la pregunta. No sé si llego a escucharla. Ahí está conectando. Ahí está Pedro. Ahora sí, no sé qué apreté, perdón, pero me desconecté yo. Pido disculpas. No, no. Ahí está, no toco nada más. ¿Me ¿Llegas? llegaste a escuchar algo? No te escuché. Te respondí hasta donde te Sí. contesté que es así imposible acceder al viñedo, digo, y nada más. Esta es la pregunta más que nada por el tema del sol. Por lo que vi yo A ver. poner ejemplo en la uva blanca, es como que tiene que tener un grado de sol, ponele, porque es como que no puede estar expuesta totalmente porque le empiezan a aparecer manchitas marrones. ¿Eso podría llegar a afectar al vino? Depende. Las manchitas marrones que vos hacés referencia, digo, si la uva, perdón, se asolea o tiene un exceso de calor, calculá que se quema la piel de la uva, con lo cual se manifiesta en la uva como una manchita marrón. Digo, ese efecto, después cuando elaboramos el vino, digamos, se confiere organolépticamente al producto, ¿entendés? Sí es real que tiene que tener cierta exposición al sol, pero para que ayude a la madurez, no sé si me entendés. El sol hace que madure rápidamente la uva, pero el exceso de sol
asolea y puede llegar a quemar la uva. Hemos tenido años muy calurosos en donde hemos tenido mucho daño por quemadura de sol, ¿sí? Y con el tema del despalillado, por ahí el tema, por ahí esto lo vi más que nada como porque es algo parecido industrial. Sí o sí es necesario despalillar las blancas, porque, o sea, es como que yo siempre vi que se despalillaba la de vino tinto, pero la de vino blanco no. No, no necesariamente y no generalmente se tiene que despalillar. Como dije recién, la uva blanca no macera o no fermenta, mejor dicho, el líquido con el sólido. Hay bodegas que cosechan la uva y directamente la caja entera ni la despalidan ni la muelen, cargan directamente la prensa, ¿sí? Se carga la prensa con la uva entera. Después, como es rápido el proceso de prensado, digo, se logra la extracción justamente aplicando fuerza, extraes el jugo rápidamente y eso es lo que vas a fermentar, ¿sí? Sí, eso es Hay exactamente lo otros que que vi. sí despalidan, hay otros que sí despalidan porque no usan enzimas para lograr una mayor extracción o fácil extracción del jugo, ¿sí? Prensar un racimo entero cuesta muchísimo, ¿sí? Si vos rompes o despalidás o moles, facilitas aún más el proceso de extracción. Esto va de la mano más que nada del rendimiento que vos buscás obtener, o sea, litros obtenidos versus kilos de uva utilizados. Y en la industria vos tenés que optimizar los recursos, o sea, tratar de obtener la mayor cantidad de litros con el menor de kilos posible. ¿Se entiende? Digo, existen las dos alternativas. ¿Podés despalillar o no? Depende del criterio de la bodega. Bien. Yo quería hacerte una preguntita, Pedro. Vos dijiste que cuando estaban en uno de los procesos de fermentación, utilizabas tartárico para corregir la acidez, La principalmente. acidez. Perfecto. ¿Usás ese Sí. porque es el ácido principal en la uva o porque es que se toma el criterio de usar tartárico principalmente y no tanto cítrico, por ejemplo? Bien, bien, exactamente. Usamos ácido tartárico porque es el principal ácido que tiene la uva. ¿Sí? De hecho, tenés ácidos tartáricos comerciales que son de origen orgánico, o sea, se extraen por la destilación de orujos, ollejos, o sea, las borras inclusive, eh, se extraen en destilería del ácido tartárico, o tenés el de origen inorgánico, que también cumple la misma función. ¿Por qué no corregir con ácido cítrico en mayor cantidad? Muy sencillo, si no tendríamos vinos con gusto y aroma a limón. ¿Se Ah, entiende? Y segundo, es sustrato para las bacterias. Ácido málico, lo mismo. ¿Por qué no usamos la mayor cantidad de ácido málico posible? Y no, y se menciona la fermentación maloláctica, o sea, necesitamos justamente consumir todo el ácido málico y transformarlo en ácido láctico para lograr la estabilidad microbiológica y mejorar organolépticamente el vino. O sea, si agregamos ácido málico en mayor cantidad, va a ser sustrato que estamos nosotros incorporando y asumiendo el riesgo de que se nos produzca una fermentación. ¿Se entiende? sí, Por sí, eso el sí, sí. ácido tartárico es el que utilizamos para corregir. Está bien, es inestable, porque si varían las condiciones físicas, se insolubiliza y precipita y tenemos que después volver a corregir, pero es el ácido ideal, ¿sí? Bien. Después me quedó otra duda. Vos dijiste que en un determinado momento, también en la fermentación primaria, se podría llegar a sentir mucho olor o olor a huevo podrido y que Sí, se podía llegar a solucionar ese defecto aireando y agregando nutrientes, ¿sí? ¿Hay perfecto. algún punto o un nivel en ese aroma que ustedes digan esto no tiene solución?
tengo que tirar la partida o cómo es que se toma ese criterio? Si es solamente una decisión que toma el enólogo, ¿cómo es que se decide invertir en nutrientes y airear o se dice, bueno, no, esto no sirve para nada porque se me pasó? ¿Eso cómo es esa toma de decisión? Y, mira, generalmente digo, no podés llegar a ese extremo de decir, este vino o este producto no sirve porque el huevo podrido es imposible de sacar. No, vos lo detectás automáticamente y es en ese momento donde tenés que tomar cartas en el asunto y realizar estas operaciones que te dije de airear y agregar nutrientes, ¿sí? Generalmente, y se puede dar, porque también se puede dar, todo puede pasar, al igual que en un vino cuando descubaste y no lo trasegaste en 10 días y pasaron 20 y te acordaste que todavía no tenía el trasiego y lo destapás y sentís olor a reducido o sulfídrico, huevo podrido, rápidamente, ¿qué hay que hacer? Un trasiego abierto, o sea, cambiás ese vino de lugar y haces que el vino entre en contacto o sea, que tenga el mayor contacto posible con el aire, o sea, ventilarlo, ¿se entiende? Bien, Siempre, vuelvo a repetir, hay que llevar a cabo una gestión controlada del oxígeno. En exceso se nos oxida, pero en estos casos es fácil de controlar, ¿sí? En la fermentación, cuando percibimos el olor a sulfídrico, huevo podrido, con un simple venteo basta y hay que complementarlo con un poco de nutriente, porque te lo está acusando justamente en ese proceso de fermentación. O sea, la levadura te dice, estoy estresada, necesito aire y necesito nutrientes. ¿Se entiende? sí. Después, una vez que termina la fermentación, si hay presencia de reducción, siempre está asociado al contacto prolongado con las borras. Y Bien, ahí, que nos ha pasado, porque todo puede pasar, si con un simple remontaje o trasiego, perdón, o un simple aireado no se le va el olor a sulfídrico, fácil. Sulfato de cobre, combinación y desapareció el olor a huevo podrido. ¿Sí? El sulfato de cobre está permitido recientemente su uso en la industria enológica. ¿Sí? ah, bien, bien. Yo tengo una más y vos decías en la operación de extracción que era ¿Sí? importante conocer o tantear la cantidad de taninos porque eso es como lo que le daba la astringencia al vino. ¿Cómo hacen ese Sí. control ustedes? ¿Lo miden con alguna técnica analítica o es más que nada sensorial ese proceso? Bien, mira, Gaby, siempre el control es sensorial. Si hay algún defecto, lo vas a percibir rápidamente. Después, para cotejarlo, realizas un análisis químico, ¿sí? O físico-químico. En el caso de los taninos, si vos lo probás, o sea, te vas a dar cuenta que el vino está secante, está astringente. ¿Qué podés hacer? Un análisis de IPT, se llama índice de polifenoles totales, pero digo, vos ya sabés que tiene un índice elevado, no tiene sentido hacer un análisis porque digo, vas a gastar insumo y dinero a la macana. ¿Qué Claro, haces ahí? Si el vino va a guarda, ¿sí? También eso, hay que definir el perfil de vino. Si es un vino de consumo anual y yo quiero que terminada la fermentación maloláctica, mi vino sea agradable al paladar, o sea, que no tenga astringencia, que no tenga sequedad, porque es un vino que tengo que liberarlo al consumo rápidamente. Ahora, si es un vino de guarda media o prolongada, me refiero a que va a pasar un año o más en barrica. Sí, tiene que ser un vino que tenga estructura, o sea, un vino nuevo que va a ir a guarda es un vino que tiene que tener una carga tánica importante, pero no desagradable, a eso me refiero, o sea, que esté con mucha carga de taninos, pero que no moleste ni desagrade. Esos taninos, durante su proceso de guarda en la barrica, se van a ir amalgamando, o nosotros le decimos, los taninos se van puliendo, o sea, se van a ir redondeando y esa sensación de agresividad que tenía el vino al ser joven, o esa rusticidad, después en la guarda
se va redondeando y va haciendo a lo que es el bouquet y la terminación del vino. Se va puliendo, ¿se Bien. entiende? Perfecto. Bueno, nos quedan unos 7 minutos. ¿Alguna otra preguntita? Sí, yo me quedé pensando, ¿qué tal, Pedro? Cuando dijiste que agregan sulfato de cobre para eliminar cuando ya la aireación no alcanza, ¿no es cierto?, para el sulfídrico. ¿Qué Sí, efecto hace? ¿Qué hace sí. químicamente con el sulfídrico, el sulfato de cobre? El sulfato de cobre, a ver, se combina con el azufre, ¿sí? O sea, sulfato de cobre, la reacción del sulfato de cobre y ácido, y ácido sulfídrico. Lo que hace es neutralizar y organolépticamente el efecto es neutralizar el olor a huevo podrido. O sea, eh, a ver, hagan una pruebita, siempre está bueno probar. Cómprense un vino de guarda, un vino reserva, y preparen una solución de sulfato de cobre. Calculen que nosotros la solución de sulfato de cobre que utilizamos para corregir los vinos son 0,15 mililitros de una solución al 0,5% por litro de vino. O sea, para que tengan idea, el efecto que tiene y la cantidad es mínima, también va de la mano de que hay un límite legal controlado por el INB que nos exige, digo, mantenernos en ciertos parámetros. Pero el que tenga la posibilidad, prepare una solución en un gotero de sulfato de cobre, cómprese un vino reserva, destápelo, llene 2 copas. A una, agréguele 2 gotitas de sulfato de cobre y huela. El efecto lo vas a sentir en el olfato. La copa a la que no le agregaste nada lo vas a sentir al vino cerrado, o sea, cerrado lógicamente o no expresivo, llamémosle así para que lo entiendan, porque ha estado en un ambiente totalmente hermético durante un tiempo. Al que le han agregado sulfato de cobre, automáticamente ese efecto de reducción, que se le llama, reducción en sí, va a desaparecer y el vino van a percibir rápidamente los atributos aromáticos del vino. Digo, si tiene madera la van a percibir, si tiene flores lo van a percibir, ¿sí? ¿Qué es el efecto que hace cuando usamos un decanter o aireamos, movemos la copa o la agitamos? Digo, para acelerarlo rápidamente, una gotita de sulfato de cobre y ese efecto se produce rápidamente, ¿sí? Muy bien. Bueno, Federica me está mandando unos mensajitos, me dice que tiene problema de conectividad en INTA, se nota que estaba todavía en la experimental, pero ella nos dejó un Sí, videíto está. cortito de un link de YouTube que yo ahora se los voy a compartir para que cada uno de ustedes lo pueda mirar cuando pueda, ¿sí? Si no tenemos más preguntas, despedimos a Pedro y bueno, te agradecemos enormemente por habernos hecho esta explicación. Bueno, un aplauso para Pedro. Gracias, muy bueno. La verdad que sí. No, bueno, gracias a ustedes para convocarme nuevamente para esto. A disposición, Gabriela, lo sabés, digo, para lo que necesiten, Sí, siempre que lo coordinemos con tiempo, nada, o sea, sí, estoy para servir, ¿sí? sí, sí. Por ahí después te hacemos algunas consultitas con Florencia para organizar alguna práctica con los chicos en el laboratorio. Así que muchas Perfecto. Seguramente vamos a Sí, sí, estar sí. ahí. Yo quiero visita guiada a la bodega, qué práctica de laboratorio. A también, Ahora tomar de llega por pico, también. correo, ahora a llega tomar por del pico en correo la una muestra. canillita. Claro. Práctica con cualquier Perfecto, lado sí, acá. sí, bueno, Yo quiero Organizamos, la visita invitación organizamos. guiada. está hecha. Sí, sí, tienen que venir al Valle de Uco, Sí, armar este estudio y se vienen. cómo no. Buenísimo. Bueno, muchísimas Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, chicos, Muchas gracias a gracias. ustedes y Gracias por la bueno, paciencia. no, estamos Gracias. para eso. Así que chicos, muchas gracias por todo, estamos en contacto y para lo que necesiten,
tienen mi contacto, Gabriela, Sí. o a través de Federica, así Sí, sí. que ningún problema. ¿Mm? Bueno, un gusto, Pedro, ¿eh? Gracias. Sí. Hasta luego. Igualmente. Chicos, Chao, adiós. Que chao, estén chao, bien. chao. Chau, Adiós. chau. Gracias, Chao, hasta chao, chao. luego. Muy bien.